La libertad no es hacer lo que me da la gana, es hacer lo que me hace más libre porque me da la gana. Es que esto es un cambio completo y radical. Lo que en realidad queremos no es ser libres, es hacer lo que nos dé la gana. Pero eso no es libertad, eso es ombliguismo. Y el ombliguismo, que es pequeño y débil, acaba sometida a la dictadura de un gran dictador, que es el que realmente manda sobre los ombligos. Esta vez está conmigo Antonini de Jiménez, economista de Las Pequeñas Cosas. ¿Por qué la vicepresidenta del gobierno andaluza dice que todos deberíamos de ser funcionarios? Porque en el fondo lo que quiere es que todos seamos súbditos, porque ellos quieren mandar. Porque esa es la función del socialismo, mandar y que nosotros obedezcamos. Y uno tiene que salir de España, resetear todo lo que ha aprendido, transformar su mapa conceptual y cognitivo, o si no, se convierte en un funcionario de la administración pública y los fines de semana beber alcohol para soportar una vida como esa. El mundo va de dos cosas, de ser libre o de vivir oprimidos. La libertad viene de tener clientes, falta de libertad viene de tener jefes. Sin libertad la vida no merece la pena, por lo tanto, sin clientes la vida se convierte en una prisión sin barrotes. No quiero seguridad, porque seguridad es vigilancia y control. ¿Y quién vigila al que vigila? España está creciendo, pero los españoles estamos decreciendo. Los protagonistas del crecimiento económico español no están siendo los españoles, está siendo el turismo extranjero, los inmigrantes y el Banco Central Europeo, con más de 150.000 millones de euros en lo que viene siendo levanta las aceras de tu pueblo y vuélvelas a cerrar. Bueno, Antonini, ¿qué más da crecer con deuda? Bueno, el problema de crecer con deuda es alimentar la chimenea de tu casa con la mesa, camilla. No es el dinero, son las balas. El poder está en la política, no está en la economía. Lo que pasa es que el político te convence que el empresario es el malo porque el empresario es su enemigo. ¿Por qué el empresario es enemigo del gobierno? Porque el empresario produce libertad. ¿Cuáles serían tus palabras de esperanza para esa gente? Decir, seguir en el camino y seguir luchando por su libertad. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Esta vez está conmigo Antonini de Jiménez, economista de Las Pequeñas Cosas. Bienvenido. Antonini, ¿cómo estás? Un placer de estar aquí contigo. Buenos días. Buenos días. Lo primero de todo, para la gente que no te conozca, porque yo te sigo en redes y te pedí exclusivamente que si pasaras por aquí, por Madrid, que hiciéramos un podcast, pero para la gente que no te conozca, ¿quién es Antonini? Antonini es alguien que ha decidido convertir su vida en un laboratorio de la libertad. No hablar de la libertad, hacerla. Y eso supone tomar decisiones importantes como dejar tu trabajo, tu profesión y abrirte a lo que la libertad quiere para ti. Antonini es alguien que quiere dejar huella y no lesiones. Antonini es alguien que se ha tomado muy en serio que no va a tener otra oportunidad en esta vida y que después de esta vida tendrá un juicio ante Dios, pero no podrá volver hacia atrás. Eso es Antonini. ¿Qué te parece? Una buena declaración de intenciones. Además, la gente ya con el primer párrafo ya se está haciendo una idea de lo que va el podcast de hoy. Porque, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? Yo estudié lo que mi padre quiso que yo estudiase, economía. La estudié en la Universidad de Sevilla, una de las universidades más socialistas de España. Digo esto porque se va a entender luego mi periplo. Luego me fui, luego de estudiar economía, quise quitarme el complejo de inferioridad de creer que las cosas en inglés son más profundas que en español. Y me fui a estudiar a la London School of Economics y allí me di cuenta que todo lo importante en esta vida se aprende si uno está despierto y está despierto si es libre. Y que todas estas universidades son unas chorras, ¿vale? ¿Ok? Luego regresé y hice el doctorado. Luego me convertí en profesor de universidad. Luego me dediqué a publicar artículos de alto impacto. Pero párate. No me quedé en España con mi mentalidad socialista, sino que me fui a los países pobres para comprobar si lo que yo veía era lo mismo que lo que yo había estudiado. Luis, ¿tú qué crees que ocurrió? Dime, ¿qué crees que ocurrió? Que no tenía absolutamente nada que ver, ni macro 1, macro 2, macro 3, macro 4, matemáticas 1, 2, 3, lo que me enseñaban los profesores de universidad, con lo que veía en la realidad. Cuando yo me vi a Camboya, yo llegué creyendo que el pobre era pobre porque se le explotaba. Y sin embargo yo veía a pobres en Camboya que explotaban a otros pobres y no dejaban por ello de ser pobres. Wow.
Yo llegué a Camboya después de haber estudiado economía mundial con profesores socialistas que me habían dicho que las multinacionales eran malas, porque sacaban la sangre de los pobres y se aprovechaban de su pobreza. Y cuando yo me fui a Camboya, país pobre, y me di cuenta que las multinacionales no solo no explotaban a los pobres, sino que les hacían ganar salarios más altos, incrementar los niveles de productividad. Y sí, había mucho más dignidad y más justicia en una multinacional que en una empresa camboyana. Mi vida dijo, ¿qué es esto? Porque no te creas que de repente cambias de opinión y dices, pues me voy al otro bando. Y la novia, que te echaste socialista, y tus creencias que son socialistas, y tu mapa conceptual que es socialista, y tus creencias en el ateísmo que son socialistas, todo eso se te va al garete. Y te encuentras a 10.000 kilómetros de tu casa viendo una realidad que no se corresponde en absolutamente nada con lo que yo había estudiado durante 30 años. Y en ese momento, Luis, el ser humano tiene dos opciones. ¿Sigue adelante y es coherente con lo que está viendo? ¿O se da la vuelta y se encierra en su burbuja académica e intelectual? Escupe a la realidad y crea un movimiento liberal, marxista, socialista, etc., etc., etc. Pues yo fui de los que decidió dar un paso hacia adelante y aceptar lo que la realidad tenga que hacer conmigo. Yo veo ahí los libros de Antonio Escotado, la trilogía de los enemigos del comercio, la veo y me acuerdo porque Antonio era un amante de la realidad. El que no ama la realidad no ama la libertad. Pues eso es, Antonini, eso es. Así que claro, eso imagínate, Luis, lo que supuso. Yo llegué a Camboya después de acabar mi tesis doctoral, después de estudiar en Inglaterra, o sea, creyéndome el rey del mambo de la economía del desarrollo. Pues es que, y después de leerme muchas cosas. Y llego allí y la realidad es completamente distinta. Me di cuenta que la ayuda al desarrollo y que las agencias internacionales no ayudan realmente. Generan unos efectos de la enfermedad holandesa, de una apreciación artificial del tipo de cambio, generan cuellos de botella, corrupción, dependencia, asistencialismo. Claro, yo había llegado allí con una receta y esa receta allí no cuaja. Y eso supuso para mí un choque frontal. Yo llegué a Camboya siendo antitaurino. ¿Sabes por qué? Porque yo soy andaluz. Y los andaluces tenemos complejo de inferioridad. Y entonces yo quería creerme muy guay. Y yo digo, yo soy antitaurino, que los taurinos son gente analfabeta. Yo estoy en contra del flamenco, porque los que cantan flamenco, ¿quién son? Gitanos analfabetos. Entonces yo soy en contra de todo eso. Yo soy ateo, porque he leído a Feuerbach y porque yo realmente... Y cuando estoy allí, ¿sabes lo que ocurre? Que me pongo a ver videos de Morantes de la Puebla. Pero si soy antitaurino, ¿qué hago viendo videos de toros? Que empiezo a escuchar ecos del Rocío. ¿Pero qué hago escuchando flamenco si yo soy antiflamenco? Es decir, que a 10.000 kilómetros de mi casa empieza a surgir la españolidad que yo había negado estando dentro de ella. Y me doy cuenta que todo lo que había hecho en España había sido ir contra mi país y contra lo que yo soy. Esas son las universidades en España. Trabajan contra España, trabajan contra nuestra verdadera libertad. Y uno tiene que salir de España, resetear todo lo que ha aprendido, transformar su mapa conceptual y cognitivo, o si no, se convierte en un funcionario de la administración pública y los fines de semana beber alcohol para soportar una vida como esa. Eso es. Eso te lo puedo contar en un asado, te lo puedo contar por dosis, pero esa es la realidad. En este podcast que he venido para estar contigo te voy a decir algo. En ningún momento yo voy a dar opiniones. Yo no te voy a decir que que el Sevilla es el mejor equipo del mundo, porque eso es una opinión, solo porque soy de Sevilla. O que me gustan las lentejas. Aquí vamos a hablar de verdades que han sido reveladas por medio de la experiencia personal, por medio de un racionamiento crítico, por medio de un estudio pausado y sobre todo por haberme puesto en evidencia y haber consentido aceptar que lo que soy resultado de lo que la vida me va enseñando. Entonces aquí no vamos a hablar de opiniones, según mi opinión, según tal. Aquí voy a intentar hablar de verdades. Vamos a hablar de una de las verdades universales que intentamos buscar mucho en este podcast, que es la libertad. Has hablado ya desde el principio de la entrevista y de este podcast del tema de la libertad.
¿Tú crees que Primero me gustaría que definieras para ti lo que es libertad y posteriormente hablaremos si somos libres o no, la mayoría de la gente que nos ve o nos escucha. Pero para ti, ¿qué es la libertad? La libertad es alcanzar la mejor versión de una persona. Las personas tenemos distintas versiones. No es la misma cuando estás en misa que cuando estás estudiando, que cuando estás con la novia, que cuando estás con el profesor, que cuando estás con alguien que admiras o que cuando vas a ver el partido de fútbol. Una persona tiene distintas versiones. La libertad es aquella que hace que tú alcances tu mejor versión. ¿Cuál es la mejor versión de una persona? ¿La persona que tiene jefes o la persona que tiene clientes? Pues es evidente que una persona que tiene clientes está en una versión de sí misma más competitiva que una versión en la que está obedeciendo al jefe. Por lo tanto, eres más libre si eres empresario que si eres funcionario. ¿Sí o no? Es decir, la libertad tiene que ver con los hechos, con tomar decisiones que te hagan cada vez más libre. Es decir, y aquí hay una paradoja que el liberalismo no entiende. Y es que no todas las decisiones que tomo en libertad me hacen libre. Yo tengo que tomar decisiones en libertad, sí, pero que después de haberla tomado sea más libre que antes. Por ejemplo, si yo digo que soy libre para suicidarme, pero luego de haberme suicidado he perdido cualquier libertad de seguir siendo libre, eso no es libre. Si yo tengo libertad para votar a Maduro o para votar a un régimen dictatorial, pero después de haberlo votado yo no voy a tener libertad para poder volverlo a votar. Por lo tanto, esa libertad me hace ser menos libre. Si tú te das cuenta, el socialismo, Podemos, todos los partidos socialistas están a favor de la libertad. Hablan de la libertad solo cuando es para acabar con ella. Por eso están a favor de la libertad de la eutanasia, están a favor del aborto. Claro, porque saben que la mujer después de haber abortado no va a quedar igual que como estaba antes de abortar. Es decir, están a favor de la libertad si es para acabar con ella. Lo mismo ocurre con el dinero. Están a favor del dinero si es para acabar con él, para provocar inflación, si es para acabar con el patrón oro y convertirlo en moneda fiat. Es decir, ellos están a favor de aquellas cosas que nos hacen, en teoría, más libres si es para quitarnos esa libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado. No todo lo que hago en libertad me hace más libre. Titular. La libertad no es hacer lo que me da la gana, es hacer lo que me hace más libre porque me da la gana. ¿Ok? Esto es un cambio. Es que esto es un cambio completo y radical. Yo no puedo liberalizar la economía, liberalizar el mercado de trabajo si luego los protagonistas de ese mercado quieren obedecer. Ok. ¿Sí o no? Yo no le puedo dar libertad a mis estudiantes en Colombia para que se preparen la asignatura si ellos entienden esa libertad como abandono del profesor. Y entonces ninguno estudia la asignatura porque nadie le ha mandado a qué hora tenía que estudiar. ¿Por qué el liberalismo económico ha fracasado en América Latina? Porque se liberalizaban los mercados, pero no se llenaba de libertad los mercados que se liberalizaban. ¿Y qué es llenar de libertad esos mercados? Hacer pedagogía de la libertad, que las personas se hagan libres. La libertad tiene que ver con las personas. ¿Ves? Entonces hay todo un ejercicio de libertad. ¿Y cómo se hace una persona libre? Bueno, yo ya te he puesto mi ejemplo de Camboya. Estar dispuesto a romper con aquellas cosas en las que te sentías seguro y vivir para la libertad. No vivir con la libertad, no tener la libertad como un amuleto, sino vivir para ella. Arrodillarse ante la libertad, que hay una paradoja. Hay que ser esclavo de la libertad para ser libre del mundo. ¿Ok? Sin embargo, muchas veces nosotros queremos no solo ser libres, sino nosotros queremos la libertad sí sopla a nuestro favor. Es nuestro ombligo lo que queremos, ¿verdad? Lo que en realidad queremos no es ser libres, es hacer lo que nos dé la gana. Pero eso no es libertad, eso es ombliguismo. Y el ombliguismo, que es pequeño y débil, acaba sometida a la dictadura de un gran dictador, que es el que realmente manda sobre los ombligos. Mira a los cubanos, cómo tiene el régimen de Castro dominado los ombligos de los cubanos a base de pan y agua, porque los tienen muertos de hambre. ¿Ves? Un hombre que vive por su ombligo es débil, porque depende de las pasiones, de los sentimientos, de las circunstancias. Pero el que vive por la libertad, ese hace cosas incluso si no quiere. Por lo tanto, una persona libre es capaz de hacer cosas que van contra lo que él quiere, solo porque son cosas que lo hacen más libre.
¿Ves? Yo cuando me fui a Camboya no quería cambiar de novia, no quería cambiar de prejuicios ideológicos porque tenía mi mundo, tenía mi reputación, tenía mis colegas, tenía los artículos que publicaba en las revistas, pero enfrentar eso significaba perder esos amigos, perder a la novia, perder las revistas donde publicaba, perder los contratos de trabajo. En teoría eso podría ser perder libertad. No, no perdía libertad. Estaba ganando más libertad porque me estaba convirtiendo en la mejor versión, en aquella versión que me hace completamente libre. ¿Ves? Entonces es una transformación personal. Yo siempre digo que la libertad, esto es muy importante, va del corazón a la cabeza y no de la cabeza al corazón. La libertad no es una idea. Luis, yo no me puedo tomar un café con la libertad, pero sí me puedo tomar un café con una persona libre. ¿Ves? Tiene que hacerse libre. Yo no puedo decir que la libertad es una batalla cultural, que en parte lo es. La libertad es una batalla personal. ¿Tú cómo crees que suena en una audiencia que yo diga que los impuestos son un robo? Que lo son. Y luego lo digo como funcionario de una universidad pública. ¿Y con qué te pagan a ti tu salario, mi arma? Con los impuestos que supuestamente tú consideras que son un robo. Eso es hipocresía. Por lo tanto, yo digo, todo liberal que diga que los impuestos son un robo y sea profesor de una universidad pública es un hipócrita, es un cínico y le está haciendo poca ayuda a la libertad porque le está diciendo a los jóvenes, sed libres, pero no como yo, que yo no me atrevo. Creer en la libertad, pero no tanto. Estar en contra del gobierno, pero no como yo, que vivo de él. ¿Qué es esto? ¿Ves? Por eso fracasa. ¿Por qué Javier Milei ganó las elecciones en Argentina? ¿Porque era anarcoliberal? ¿Cuántos votan el anarcoliberalismo en Argentina? 4 gatos. No votaron el cerebro de Javier Milei. Votaron a la persona. Votaron al hombre libre. No porque era liberal, sino porque era libre. Yo siempre digo, si eres libre acabarás siendo liberal. Pero si empiezas siendo liberal, jamás en tu vida serás libre. Lo votaron porque era libre. ¿Libre cómo lo sabes, Antonini? Porque salió públicamente y se jugó su prestigio. Porque no negoció con los estrategas de marketing. Porque dijo lo que salía de su corazón. Porque defendió esa verdad, sea completamente verdad, parcialmente verdad, absolutamente verdad, no importa, pero la defendió y estuvo dispuesto a dar su vida si era necesario por ello. Las personas, la gran mayoría de personas que votó a favor de Javier Milei son antiliberales. No están a favor de la libertad. Quieren ser como él. Quieren estar dispuestos a vivir por algo más grande que su propio ombligo. Eso es lo que hizo Javier Milei, por eso ganó las elecciones en Argentina. No porque ganó la receta liberal, sino porque ganó el hombre libre. En el caso de Javier Milei es perfecto porque se unen ambas cosas y se reconcilian de una manera maravillosa. Yo no lo conozco a él personalmente, pero yo me apostaría a cualquier cosa que Javier Milei llegó al liberalismo después de hacerse libre, y no al contrario. ¿Ves?